Qué gozo realmente poder alabarle, poder exaltarle. Qué gozo tenemos. Vamos a tomar asiento, los niños pueden pasar a sus aulas de clase y vamos a recibir al pastor Genso Enríquez. Esta mañana nos visita de Tegucigalpa Sur, Impacto Tegucigalpa Norte, Impacto Tegucigalpa Norte, nos visita y como cantábamos ahorita, cuán hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas. Pastor, tenga por seguro que esa también se lo dicen a usted. Es una bendición poder estar esta mañana con ustedes y a pesar de que terrenalmente tengamos un nombre distinto como Impacto Tegucigalpa Norte, en realidad, hermanos, somos el mismo cuerpo en Cristo y somos los mismos hermanos unidos por el Evangelio y la palabra del Señor. Así que créanme que estoy muy alegre de estar esta mañana con ustedes. Me conmovió mucho la alabanza. La verdad, hermanos, que el Señor nos ayude a ser obreros que trabajan en la viña del Señor y que deseemos también que nuestros pies sean esos pies hermosos, no porque tengamos pies bonitos, sino porque la hermosura proviene de llevar el mensaje que transmitimos, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Este mes de octubre tenemos como iglesia tomarlo para recordarnos la importancia de las misiones y vamos a estar viendo diferentes enseñanzas a lo largo de este mes. El domingo pasado estuvieron ustedes aprendiendo acerca de cómo luce el plan de las misiones de Dios en el Antiguo Testamento y esta mañana vamos a estar hablando acerca de cómo luce o cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros aquí, cada uno de los que estamos en la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como individuo delante de Dios? Y antes de entrar a la enseñanza de esta mañana, quiero pedirle que ahí donde se encuentra, usted pueda unir su mente y su corazón en oración conmigo para que podamos pedirle al Señor que nos bendiga en este momento. Señor, te hemos alabado a través de los cantos esta mañana y ahora también, Señor, queremos adorarte a través de la meditación de tu palabra. Así que, Señor, danos ojos para ver tu verdad y danos oídos también para poder prestar atención. Ayúdanos a poder comprender cuál es la responsabilidad que tenemos delante de ti para poder llevar este precioso mensaje que un día hemos recibido, un mensaje que nos ha cambiado, y que podamos llevarlo también afuera, Señor, a las personas que están en necesidad. Padre, te ruego que esta enseñanza pueda caer en buena tierra. Te ruego, Señor, que tu palabra dé fruto abundante en los corazones de mis hermanos acá presentes, y sobre todo, Señor, te ruego que todo lo que hagamos durante esta enseñanza sea para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En el siglo XVII hubo un filósofo muy popular. No sé si usted alguna vez ha escuchado mencionar el nombre de Voltaire, o Voltaire le dicen algunos. Él era un filósofo muy conocido, pero tristemente en su ceguera y en su muerte espiritual, en sus tinieblas, Voltaire dijo algo que era una mentira. Y él dijo que el cristianismo iba a desaparecer en los próximos 100 años. Y no solamente dijo que iba a desaparecer el cristianismo, sino que también dijo de que la Biblia iba a dejar de existir. Eso lo dijo Voltaire en los años 1800. Y enos aquí, en el 2024, un grupo de personas en Choluteca, Honduras,
cristianos, ¿y qué estamos haciendo, hermanos? Estudiando la palabra de Dios. Y yo quiero que usted piense en esto, porque el deseo de Dios a lo largo de todo su plan de redención es alcanzar a las naciones. La razón por que usted está aquí esta mañana y tiene una Biblia o viene a escuchar la palabra de Dios es porque el deseo de Dios es alcanzar a todos los pueblos. Comenzamos la reunión cantando eso, decíamos: pueblos todos, batid las manos, alabad a Jehová con voz de júbilo. Ese es el deseo del Señor. Habacuc 2:14 dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. El Salmo 117 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Así que el deseo de Dios inicialmente con las misiones es que los pueblos alaben la gloria de Dios. Ahora, a veces nosotros pensamos que esto es una misión difícil de cumplir. A veces nosotros pensamos que esto no se va a lograr. Pero yo quiero que por favor usted pueda observar lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 12. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12. Este versículo nos muestra, hermanos, una fotografía de lo que va a ser el futuro cuando estemos en la eternidad delante de Dios. Y quiero que por favor observe lo que dice el texto. Después de esto miré, y he aquí había una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y mira la lista que aparece, dice: de naciones, tribus, lenguas y pueblos que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron delante de sus rostros, delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. No sé si usted observó muy bien lo que dice al inicio del versículo, porque Juan, que es el escritor del libro de Apocalipsis, él está viendo algo. Y yo quisiera preguntarle: ¿la multitud que mira Juan se puede contar? ¿Qué dice en su Biblia? ¿Se puede contar? No se puede contar, ¿verdad? Dice que es una multitud que no se puede contar. Y observe la lista, dice que es naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Cómo es posible que Juan se dio cuenta de que las personas que estaban delante del trono de Dios eran de diferentes naciones? No lo sabemos, pero es posible que cuando estemos en el cielo vamos a conservar tal vez alguno de estos rasgos latinos y catrachos que tenemos, porque Juan estaba diciendo: miro personas de diferentes pueblos. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es alcanzar a todas las naciones, y como vemos en este versículo es algo que se va a cumplir. La razón por la que se va a cumplir es porque no depende del hombre. Este plan depende de Dios. Ahora, eso no quiere decir que no tenemos una responsabilidad. El plan es de Dios y el plan se va a cumplir, pero Dios ha escogido como instrumentos y nos ha dado el privilegio a cada uno de los creyentes de participar en esta labor de llevar a personas de diferentes naciones, tribus, lenguas y pueblos. Así que esta mañana vamos a ver 3 maneras en las que cada uno de los creyentes debemos involucrarnos en las misiones. Y la primera la vamos a encontrar en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, y vamos a estar meditando los versículos del 14 al 16. Romanos capítulo 1, versículos 14 al 16.
La palabra de Dios dice de la siguiente manera: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. En este versículo 14, ¿qué es lo que siente Pablo? ¿Qué es lo que siente Pablo en este versículo 14? ¿Qué tiene él? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Qué es lo que tiene Pablo? Tiene una deuda. ¿A quiénes les gustan las deudas? A nadie, ¿verdad? Qué incómodo es tener una deuda. Qué difícil es a veces estar con aquel pensamiento que usted tiene que ir a pagar porque tiene una obligación o un compromiso con algún banco o con alguna tienda. Pues, hermanos, el apóstol Pablo sentía esa misma carga, pero no por pagar una deuda económica, sino que la deuda que sentía Pablo era por anunciar el mensaje del Evangelio. Miren con quién es esta deuda en el versículo 14. Dice que esta deuda es con griegos y no griegos, con sabios y no sabios. En este momento que está escribiendo el apóstol Pablo, está hablándole a la iglesia que se encuentra en Roma, que era la capital del Imperio Romano. Y el Imperio Romano, el idioma que hablaban era el idioma griego. Y toda aquella persona que no hablaba griego se miraba de menos. El idioma griego era el idioma en el cual los filósofos daban sus grandes enseñanzas. El idioma griego era el que utilizaban los médicos. Así que la persona que hablaba griego se consideraba una persona importante, pero el que no hablaba griego lo miraban de menos. Y lo que está diciendo Pablo con esta expresión de a griegos y a no griegos, dice a sabios y a no sabios, o sea, a personas muy conocedoras y cultas, como también a personas que saben poco. Dice Pablo, yo soy deudor con ellos. En otras palabras, lo que este versículo nos está diciendo es de que hay una deuda que no hace acepción de personas. Hay una deuda que tenemos los creyentes para las personas que saben mucho, también como para las personas que saben poco. Una deuda para las personas que tienen mucho dinero y una deuda para los que no tienen dinero. Una deuda para las personas que tal vez son considerados muy grandes en la sociedad, pero también una deuda con aquellas personas que nosotros como sociedad a veces marginamos. Pablo se siente deudor con todos ellos. Y saben, la deuda que tiene Pablo, él adquirió en el momento en el que él escuchó el mensaje del Evangelio. Es esa experiencia de recibir la gracia de Dios en nuestra vida, esos privilegios que nosotros hemos recibido, lo que debemos de llevar a los demás a través del mensaje del Evangelio. Yo quiero preguntarle, ¿dónde estuviera usted hoy? ¿Dónde estuviera usted hoy si no hubiera escuchado el Evangelio del Señor Jesús? Es posible que algunos no estaríamos ni vivos quizás, pero Dios en su gracia nos permitió un día poder entender su palabra. Y no solamente entenderla, sino que también nos ha permitido poder ser libres del pecado. Y quizás esa adicción o ese vicio con el cual has luchado por muchos años, Dios te dio el poder para dejarlo. Y Dios ha transformado tu vida. Y esa obra que el Señor ha hecho contigo, esa obra también la quiere hacer con los demás. Y lo que dice Pablo es, yo siento esa deuda de llevar este mensaje tan liberador a las personas, a todas personas. No quiero hacer acepción. Ahora en el versículo también, versículo 15, se nos dice otra actitud que tiene Pablo. La otra actitud que Pablo tiene es que él está pronto para anunciar el Evangelio. Versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma.
Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia es compartir el Evangelio, entendiendo que tenemos una deuda con los demás. Y cuando yo sé que tengo una deuda, debo de estar pronto a querer cumplir esa deuda. Y Pablo dice, yo estoy pronto a anunciar el Evangelio. Esta palabra pronto también se puede traducir como dispuesto, listo o preparado. Yo estoy preparado para anunciar el Evangelio. Hay un texto muy conocido en la Escritura que es Hechos 1:8, donde dice de que el Señor ha enviado a su Espíritu Santo para que seamos testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a veces nosotros pensamos que las misiones únicamente es ir hasta lo último de la tierra, pero antes de ir a lo último de la tierra, ¿a dónde debemos comenzar? Aquí en Choluteca. Antes de ir a lo último de la tierra, primero debemos de comenzar en el lugar en donde Dios te ha puesto. Y yo quiero decirles de que vivimos en una sociedad que tiene mucha necesidad. Si usted mira los noticieros, hay un noticiero muy popular, ¿verdad?, que comienza con H. No le voy a dar publicidad, pero si usted mira esas noticias, usted se va a dar cuenta de la necesidad que hay en el país. El vacío que tienen las personas. La pobreza que hay en nuestro país. No económica, sino espiritual. Y cuando nosotros vemos todo eso, lo que debe surgir en nuestro corazón es el deseo de estar prontos para compartir la palabra de Dios. ¿Saben, hermanos? Lo que va a cambiar a este país no es un cambio de gobierno. Lo que va a cambiar este país no es un sistema político. Este país no va a cambiar si es de derecha o si es de izquierda. ¿Sabe qué es lo único que puede cambiar este país? El poder del Evangelio. Y eso es lo que entendió Pablo, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que Pablo tenía una deuda. Esa deuda, él estaba pronto para poder compartir el Evangelio con los demás. Y la razón por la que Pablo quiere compartir el Evangelio con los demás es porque a él no le da vergüenza. Y la razón por la que Pablo no tiene vergüenza es porque Pablo conoce qué poderoso es el mensaje del Evangelio. Pablo ha experimentado en carne propia el poder del Evangelio. Y querida iglesia, yo quiero preguntarle, ¿usted ha experimentado el poder del Evangelio en su vida? ¿Ha visto la obra de Dios en su corazón? Entonces usted no debe avergonzarse tampoco y debe de compartir con valentía el Evangelio, entendiendo que tenemos una deuda. Vamos a ver nuestro segundo punto esta mañana. El primero es, vamos a participar de las misiones compartiendo el Evangelio. El segundo punto es velando en oración. Vamos a velar en oración y vamos a ir a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25. ¿Lo tienen? Vamos a leer uno de los versículos más largos del Nuevo Testamento. Dice, hermanos, orad por nosotros. Miren qué versículo más fácil de memorizar. 1 Tesalonicenses 5, 25, hermanos, orad por nosotros. Este versículo lo está escribiendo el apóstol Pablo. Y el contexto en el cual se está desarrollando esta carta es en el segundo viaje misionero. Así que este versículo está enfocado en la obra misionera que está llevando a cabo el apóstol Pablo. Y la necesidad que tiene Pablo es que oremos por los misioneros, oren por nosotros.
yo quisiera que nos tomemos un breve tiempo para pensar en quién era Pablo. ¿Quién era Pablo? Pues la Biblia dice que Pablo era un apóstol. Y este apóstol fue llamado directamente por Dios. Y no solamente fue llamado directamente por Dios, sino que también fue instruido directamente por Dios. Gálatas capítulo 1 dice que Dios por 3 años preparó a Pablo. Pablo es el autor de 13 de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. O sea que la mayor parte del contenido del Nuevo Testamento fue escrito por este hombre de Dios. Y uno podría decir, esta es una persona con un perfil muy alto, es un hombre muy espiritual. No necesita oración. Más bien Pablo es el que debe estar orando por nosotros. Eso es lo que los de Tesalónica quizás habían pensado, ¿verdad? Pablo debería estar orando por nosotros porque más bien Pablo es una persona más madura, conoce más de Dios. Sin embargo, Pablo, él está diciendo, oren por nosotros. ¿Saben por qué? Porque Pablo había entendido que él era un hombre normal, común y corriente, de carne y hueso. Un hombre que también puede pecar, un hombre que también siente las mismas pruebas, tiene las mismas pruebas y las mismas tentaciones que las demás personas. Y Pablo está diciendo, por favor, oren por mí. Y si hay algo que nosotros debemos hacer por los misioneros y por los pastores, es orar por ellos. Porque, iglesia, yo le pregunto, ¿usted a veces se siente triste? Sí, ¿verdad? Pues le voy a contar un secreto. Los pastores y los misioneros también. ¿Usted a veces se siente preocupado y afanado? Los pastores y los misioneros también. ¿Usted a veces se siente desanimado? Los pastores y los misioneros también. Y por eso Pablo dice, oren por nosotros. Y vamos a pensar en algunos motivos de oración. ¿Por qué podemos orar por los misioneros? Miremos lo que dice el capítulo 2, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, dice, pues habiendo padecido antes y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Pablo está diciendo en este versículo que Dios le dio algo para poder predicar y utiliza una palabra que es denuedo. La palabra denuedo significa hablar con valentía, la palabra denuedo significa hablar con convicción, hablar con seguridad. Y él menciona que él hizo esta obra del Señor en medio de gran oposición. Iglesia, ustedes como miembros de la iglesia de Dios tienen la responsabilidad de orar por los misioneros y pastores para que puedan predicar con denuedo, con valentía. Miren lo que dice el versículo 4. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiare el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Así que este denuedo que deben de tener los misioneros es para agradar ¿a quién? A Dios. Hay una tentación muy grande en este púlpito y en cualquier púlpito. ¿Saben cuál es la tentación? Decir cosas que ustedes quieran escuchar. Y quizás otras iglesias se llenan por eso, porque la gente va a oír lo que quieren oír, pero la misión que tiene el obrero de Dios es agradar a Dios. Así que ese denuedo para predicar debe de ser para agradar a Dios. El versículo 5 nos dice de que este denuedo es para anunciar la palabra de Dios sin lisonjas.
En otras palabras, es, como diríamos en buen hondureño, sin ser salamero, sin andar adornando, torciendo el Evangelio. Versículo 6. Este denuedo para predicar la palabra de Dios no es para buscar la gloria de los hombres. Saben, hay muchos misioneros, pastores, obreros que quieren el protagonismo, pero hay que orar para que el Señor los mantenga enfocados. Hay que orar. Miren lo que dice el versículo 10. Dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Según este versículo, Pablo como misionero tenía una conducta que la describe en 3 características. Dice: cuán santa, justa e irreprensiblemente. La iglesia debe de orar para que los obreros en la misión se comporten de una manera santa, justa y piadosamente. Al igual como usted es tentado, los siervos de Dios también son tentados. Y Satanás está muy interesado en que los siervos de Dios caigan. Satanás está muy interesado en que los pastores caigan. Satanás está interesado en que los obreros caigan, porque él sabe que si hace caer a un siervo de Dios va a tener un impacto grande en la congregación. Y por eso la congregación debe de orar, para que ellos se puedan comportar de una manera santa, justa e irreprensiblemente. Y miremos lo que dice el versículo 18, 1 Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero ¿quién estorbó? Satanás. Acá hay un tercer motivo para orar por los pastores y misioneros, porque hay alguien que está estorbando. ¿Y quién es? Satanás. ¿Saben, hermanos? Este lugar podría estar lleno hasta mañana, pero hay alguien afuera haciendo un trabajo para que acá no esté lleno también, y por eso hay que orar. Hay que orar, debemos estar de rodillas, porque Satanás está en contra de la iglesia. A lo largo de la historia de la iglesia, Satanás siempre la ha atacado. Pero yo quiero animarlos con una palabra que dice Romanos capítulo 8, dice que en Cristo somos más que vencedores. Hermanos, la iglesia va a ser más que vencedora. Eso no quiere decir que Satanás no nos va a atacar, sí lo va a hacer, pero no va a ganar. Pero debemos orar, porque Él está empeñado en que la iglesia no crezca. Él está empeñado en que las personas no escuchen el Evangelio. Y por eso debemos orar por los pastores y misioneros que todas las semanas, todos los días están compartiendo este mensaje. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces hay momentos en los que uno a veces se pregunta qué tanto puede hacer una oración. ¿Valdrá la pena orar? Porque ¿será que la oración puede cambiar algo? Y yo quiero animarlos con una historia que está en el Antiguo Testamento. En el libro de Josué nosotros encontramos la forma en cómo Dios utilizó al ejército de Israel para conquistar la tierra. Y es un libro donde hay muchas batallas. Pues en el libro de Josué capítulo 10 encontramos la batalla contra los amorreos. Y cuando usted lee esa historia se va a dar cuenta de que es una historia espectacular. En esta historia Dios le dice a Josué que no se preocupe. Dios le dice a Josué: vaya a la batalla, que yo los voy a entregar en su mano. Y Josué, muy obediente, fue a la batalla. Y cuando él va a la batalla, dice que el Señor hirió de mortandad a una parte del ejército. De ahí, cuando están en la batalla, dice que el Señor mandó granizo. Y quizás acá en Honduras no estamos muy acostumbrados a ver lluvias de granizo, pero imagínense que es sorprendente esta historia, que el granizo solamente le caía al del ejército contrario. Y dice que otra gran parte del ejército murió porque les cayó el granizo. Y en eso Josué hizo algo. Josué vino y clamó a Dios
y le dijo: Dios, que el sol se detenga, Dios, que la luna se detenga para que el día sea más largo y nos permite poder terminar esta batalla y tener la victoria. ¿Y sabe qué hizo Dios? Se lo concedió. Y yo quisiera que mire o escuche lo que dice Josué capítulo 10, versículo 14. Josué capítulo 10, versículo 14. Dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de ¿cuántos? La voz de un hombre. Mira lo que está diciendo la Escritura. Todo esto Dios lo hizo porque atendió la voz de ¿cuántas personas? La voz de una persona. Iglesia, cuando un creyente ora, Dios escucha. Ahora quiero que piense qué sucede cuando la iglesia entera ora. En el libro de los Hechos dice que la iglesia oró y Dios sacó de la cárcel a Pedro y a Juan. La iglesia oró y Dios sacó de la cárcel a Pablo y a Silas. Y cuando la iglesia hoy en día ora por los obreros de Dios, en otros países ellos son fortalecidos, animados, consolados, protegidos por Dios. ¿A través de qué? De nuestras oraciones. Así de que no menospreciemos el poder de la oración. Muy bien, repaso. ¿Qué es lo primero que debemos hacer como miembros? Debemos compartir el Evangelio. Lo segundo que debemos hacer es orar por los misioneros. Y vamos a ver la tercera. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, vamos a leer. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como también para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta en Cristo Jesús, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo, esta porción de texto es muy conocida porque está el famoso versículo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es un versículo que le gusta a muchas personas. Pero yo quiero que usted observe el contexto de este versículo. El contexto de este versículo, Pablo está diciendo que él puede todo en Cristo y dice tener hambre, tener necesidad, como tener todo también. Así que independientemente cuál sea mi situación, yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Y esta es una
una enseñanza que da Pablo acerca del contentamiento. Y en tiempos donde escasea esta verdad que voy a decir en el púlpito, es importante que nosotros la abracemos. Iglesia, su gozo no depende de la prosperidad material. Eso es lo que está diciendo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestro gozo no depende de si tenemos cosas materiales. Nuestro gozo depende de quién somos nosotros en Cristo. Ahora, este pasaje, Pablo está resaltando algunas cosas importantes. Si usted observa el versículo 10, él menciona que la iglesia de Filipos había retomado el cuidado de Pablo. El versículo 15 dice de que ninguna iglesia apoyó a Pablo en cuestión de recibir, de dar y recibir, dice, sino solamente los de Filipos. Así que esta iglesia fue una iglesia que ayudó a Pablo de manera económica. Así que la tercera manera en la que nosotros debemos apoyar a los misioneros es siendo generosos. Y yo quiero que miremos algunos principios. ¿Para qué es esta ayuda? ¿Para qué es esta generosidad? ¿Para qué sirve las ofrendas que se dan a los misioneros? Miren lo que dice el versículo 16. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para volverme millonario. ¿Eso dice en su Biblia? No. Dice, a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis lujos. ¿Eso dice su Biblia? No. ¿Para qué son? Para sus necesidades. La palabra necesidad en el diccionario significa algo esencial para la vida. Así como usted tiene hambre, ¿y qué hace cuando tiene hambre? Come, ¿verdad? Bueno, así como usted come, los misioneros también tienen hambre. ¿Y saben qué ocupan? Comer. Así como usted tiene su ropita, ¿verdad? Para vestirse, ¿sabe qué ocupan los misioneros? También su ropita. Así como Dios a usted le ha provisto un techo a donde dormir, también los misioneros ocupan un techo donde dormir. Y hermanos, ¿de dónde va a venir esa provisión? Viene de Dios. ¿A través de quiénes? Hoy no me contestaron. A través de su iglesia. A través de su iglesia. Ahora, yo quiero que noten también el versículo 17. ¿Cuál es el interés de Pablo? Versículo 17. Dice, no es que busque dádivas o regalos, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. ¿Sabe? Pablo no estaba pidiéndole nada a los hermanos porque Pablo no quería ser una carga para ellos. Pablo en ningún momento se le acercaba a las personas tratando de sacarles algo. Los falsos maestros, los falsos pastores, ¿saben qué quieren hacer? Sacarle la lana a las ovejas. Eso es lo que quiere hacer un falso pastor. Pero un pastor de verdad dice, yo no busco dádiva, yo no ando buscando nada de ustedes, le dice Pablo. Solamente quiero algo. Versículo 17 dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué quiere decir esta expresión? Se lo quiero dejar claro. Cuando dice cuenta, no está hablando de su cuenta bancaria. Porque entonces, si no, mañana mismo ustedes van a comenzar, ¿verdad?, a ofrendar hoy mismo porque quieren ver su cuenta más grande. No está hablando de nuestra cuenta bancaria acá en la tierra. Está hablando de los galardones y las recompensas que Dios va a entregar en el cielo. Y en la medida en la que nosotros somos más agradecidos con Dios por esa obra que Él ha hecho en nuestra vida, de ese mensaje de gracia que nos ha libertado del pecado, y que nosotros lo compartimos y nosotros oramos por estas personas, pero también nosotros los apoyamos y les mostramos amor de manera económica, por cada persona que se convierte a través de un misionero, por cada persona que se convierte a Cristo a través de un pastor, la persona que está sosteniéndolo también va a recibir recompensa. Eso es lo que está diciendo Pablo.
yo busco fruto que abunde en su cuenta, en el reino de Dios. La Biblia dice en Mateo 6:21 que donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. El corazón de la gente del mundo está en tener muchas cosas materiales. Y para la gente allá afuera, entre más dinero usted tenga, gana, ¿verdad? Entre más cosas materiales usted tenga, es más importante. Pero la forma de pensar en el reino de Dios es distinto. Dice, donde esté su corazón, ahí va a estar también su tesoro. Su corazón debe de estar en la gloria de Dios. Su corazón debe de estar en que otras personas escuchen el Evangelio. Y si su corazón ahí está, entonces ahí va a estar también su generosidad. Por último, versículo 18. Dice, todo lo he recibido y lo tengo en abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y escuche cómo Pablo describe esta ofrenda. Dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Estas expresiones, olor fragante y sacrificio acepto, está hablando acerca de una adoración. Esas eran expresiones de adoración en el Antiguo Testamento. Así que lo que está diciendo Pablo es que la ofrenda es un acto de adoración. Hermanos, la ofrenda es un acto de adoración. Yo quiero que por favor tengas esto en tu corazón. Iglesia, se lo digo con mucho amor. Se lo digo con mucho amor. La ofrenda no es una donación. La ofrenda no es un acto de caridad que usted hace para la obra de Dios. La ofrenda es un acto de adoración. Y así como venimos a adorar a Dios cantando, así como venimos a adorar a Dios escuchando un mensaje de su palabra, así como adoramos a Dios con nuestra vida, también debemos adorar a Dios proveyendo para las necesidades de la obra de Dios. Y hermanos, el Señor nos está dando la oportunidad de ser parte de este plan misionero. ¿De qué manera? Orando, compartiendo el Evangelio, pero también siendo generosos. Quiero compartir 3 pensamientos para finalizar. En base a lo que hemos hablado esta mañana, entonces, yo quiero desafiarles a que podamos comprometernos ante Dios para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Primeramente, porque le amamos a Él. Pero en segundo lugar, porque tenemos una deuda. Y yo quiero que usted piense en ese compañero de trabajo, usted piense en ese vecino, usted piense en ese familiar que está lejos de Cristo. Esa persona que está atravesando ansiedad, depresión, que está cerca de un divorcio, esa persona que está con problemas graves de algún vicio, ¿sabe? Usted tiene una deuda con él. Y esa deuda es compartir el Evangelio. Segundo, no todos somos llamados a ir al campo misionero caminando, pero sí todos podemos ir de rodillas, orando en nuestro corazón por las personas que Dios ha enviado allá. Así que, amada iglesia, no minimice ni menosprecie el poder de la oración. Y por último, practiquemos la generosidad en la obra de Dios, reconociendo que la generosidad, que nuestra ofrenda es un acto de adoración que va a tener un impacto grande en la eternidad, pero que también sirve hoy en día para la expansión del reino de Dios aquí en nuestro país, pero también en otras naciones. Así que es mi deseo que el Señor haya hablado a su corazón esta mañana y que podamos salir este día con el deseo de cumplir estas 3 cosas que el Señor nos permite y nos da la oportunidad de ser parte de su plan misionero. Señor, te alabamos y te damos las gracias
porque tu evangelio un día nos alcanzó. Y la razón por la que podemos estar en este momento orando delante de ti es porque tú tuviste misericordia de nosotros. Oh Señor, ayúdanos a que esa misma bendición y gracia que hemos recibido de ti sea una deuda que nosotros queramos llevar también para aquellas personas con necesidad. Oro, Señor, que utilices a mis hermanos y que enciendan sus corazones, que tú enciendas sus corazones para que ellos puedan llevar este mensaje de esperanza a un mundo en necesidad. Oro que podamos ser una iglesia que está velando en oración por los siervos de Dios, pero también oro para que como iglesia podamos colaborar también para el sustento de los obreros y la expansión del reino tuyo, Señor, en esta tierra. Padre, reconocemos que todo lo que recibimos de ti es por gracia. Así que ayúdanos, Señor, a poder ser diligentes y obedientes y sentirnos privilegiados de participar en este plan misionero que no va a fallar. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén.